con nosotros en Acceso Restringido. Saben que este programa es un lugar donde tratamos de discutir de la manera más abierta los temas que nos interesan, como adolescentes y como jóvenes. Y hoy vamos a tratar un tema interesante que es sobre las reglas en general y las reglas directamente en la iglesia. Muy bien, y para eso invitamos aquí a nuestros amigos Carlos Córdoba, que él estudia la prepa. ¿En qué área estudias? Sociales. Sociales, en áreas sociales. Y al pastor líder juvenil, el pastor Irán Ruiz. Gusto de estar con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, como parte del programa, y para que ustedes sean totalmente bienvenidos a nuestro programa, deben contestar la pregunta de acceso. Para eso tienen que tirar el dardo al blanco y el número que les toque es la pregunta. Si quieren venir de este lado, nos paramos. Entonces, Precaución, piso mojado. Y si le pegan al centro, se cierra el programa ahí. y si le damos a la orilla, Dale otra vez. comenzamos de nuevo. Creo que esa es doble pregunta. Muy bien. Dos. Perfecto. 7. Lo conocemos como 7, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 7. Ok. Es 7 más 5. Entonces, ok. ¿Qué pregunta les tocó? Entonces, ¿Me dices el número del pastor Irán? sí, fue el 2. 2, ok. La pregunta 2 dice, ¿cuál era tu carro soñado y cómo se compara con tu primer carro? Mi carro soñado era un Mustang, ¿sabes? Que tengo una fotografía que me da mucha risa en casa porque andábamos comiendo mayonesa con pan. Y de pronto vi un Mustang precioso ahí en la calle y le digo al compañero, ¡hey, tómame una foto aquí! Entonces veo la foto, tiene la mano atrás, ¿no? Estaba guardando el frasco de mayonesa, para que vean mi carro, dije. Y resulta que cuando recién comencé el ministerio, empecé a hacer mis ahorros y en una esquina voy viendo un carro deportivo para mí, ¿no? Y cuando me acerqué, me encantó y entonces sin pedir consejo agarré y lo compré. Cuando llegué a la casa de mi padre me dice, ¿qué compraste? Dice, ese carro, dice, jamás nadie lo va a querer. Y justamente, tuve pocos años conmigo, pasé una vez la frontera en San Diego, se me calentó en la línea de carros y entonces apenas avancé un poquito en la carretera de Estados Unidos y ya no volví a caminar. De allí busqué ayuda, cuando regresé ya se le había dado la grúa, investigué cuánto tenía que pagar y resultó que me convenía mejor dejarlo ahí en el corralón de Estados Unidos, así que ahí terminó la historia de mi carro deportivo. Ay, no. Sí. Y bueno, estas son cosas que suceden. Bastante trágico. Sí. Bueno, vamos con Carlos. Él tiró en el 7. 7. Sí. Ok. La pregunta 7 dice, ¿cuál fue la situación más embarazosa en la que te pusieron tus padres? Resulta que había una amiguita, como a eso de los 6 años de edad. De los dos, de los Sí, años. amiguita. Amiguita tiene un ¿verdad? rango bastante amplio. Bueno, como que una amiguita especial para esto, porque me iba muy bien con ella, salíamos a todos lados, íbamos en bicicleta juntos. Sí. Ya había yo dejado las rueditas, entonces ya me sentía yo grande. Entonces me dice mi papá es de esas personas que es como que muy romántico, acá, muy a la antigüita, no sé. Y me dice, llévale serenata. Y quizás a esta edad me le hubiese quedado viendo así, o quizás, no sé, pero a esa edad pues yo hacía lo que mi papá decía. Entonces fui y le llevé serenata a la muchachita, me acuerdo que... ¿Cuál le cantaste? Decía la canción de esa chica de que estoy enamorado o algo así, bla, bla, bla. Entonces, ahora que lo veo, creo que fue algo demasiado bochornoso, pero creo que sí funcionó un poco. ¿Y lo cantaste con guitarra? ¿Llevaste mariachi? Con una pista, con una grabadora. Cassette. Qué romántico, supongo que cayó. Eso tengo pensado. Hubo unas invitaciones de parte de su familia para reuniones sociales, iglesia, bla, bla, bla. Parece que era cosa de los papás. ¿Verdad? Sí, Sí, eres sí. marioneta. Sí, Están riéndose los papás. yo creo que querían emparentar de alguna manera. Lo que no sabías es que tu papá nunca había llevado serenata y dijo, mi hijo tiene que llevar. Ya sabes qué hacer con tus hijos. Sí, creo que les llevaré a que den serenatas igual para acomplejarlos del modo familiar. Bueno, ¿quién iba ahora? ¿Habías pasado tú ya? Ya pasé. Voy yo. vas tú. Bueno, y mientras saco, como soy mujer y puedo hacer dos cosas a la misma vez, qué increíble. Le pregunto, pastor, ¿por qué existen tantas reglas en nuestro entorno? Mire, para empezar, como yo soy hombre, no voy a sacar porque tengo que hacer una sola cosa a la vez. Sabes que las reglas finalmente me parece que tienen como idea protección, ¿no?
De pronto uno va a la calle y te encuentras reglas, ¿no? Que hay lugares por donde tienes que pasar, que los carros tienen que manejar de alguna manera, vas a las tiendas y te dicen, no, esta es entrada, esta otra es salida. Vas a la casa y llegas a la casa y dice, no, es que aquí la regla dice que todo el mundo se duerme a las 10, así que dice, oye, y vienes a la iglesia y te encuentras con la iglesia y en cuanto llegas ahí dice, hey, es que aquí no debes de venir así porque la regla dice que debes de venir vestido de otra forma, ¿no? Y me parece que como que todos buscan una sana convivencia, ¿no? Como que un orden que nos gustaría que hubiera para que todos vayamos bien en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por principio, las reglas son para la mejor convivencia. Y orden, ¿no? Y protección también a tu persona, finalmente. ¿Y será que hay reglas que no van por ese lado? Pues mira, de pronto podrías llegar a parecerte, por ejemplo, tontas algunas reglas, ¿no? Y que tú dices, oye, pero esta regla, ¿qué sentido hace? O sea, ¿qué diferencia hace que yo entre por aquí o que salga por acá, ¿no? En una tienda, y entonces el de la tienda dice, bueno, para ti no hace sentido, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque aquí en la salida yo tengo un detector y todos los artículos que tengo adentro, si tú los sacas por acá, no voy a dar cuenta, pero si acá, Entonces pueden haber razones que desconocemos, que probablemente ¿verdad? para mí sean tontas, ¿no? Pero que al que las puso tenía una razón y tenía un propósito también sobre esa razón, ¿no? Que es importante para él, sí. Entonces todas las reglas tienen un propósito, ¿no? Pues debieran de. Tal vez algunas reglas perdieron su propósito, ¿no? Estaba leyendo en un libro que me llamó mucho la atención de una iglesia donde venían y llegaron a la mitad del templo y se agachaban. Entonces una persona llegó la primera vez a la iglesia y ve que viene uno por delante, entonces se agacha y entonces él viene detrás y llegó a esa altura y dijo, a lo mejor es una regla, ¿no? Que hay que adorar a Dios a esta altura de la iglesia. Entonces dice, yo por cortesía, entonces se agachó, ¿no? Pero después él volvió solo y venía a la mitad del camino y se volvió a agachar y decía, ¿de qué se tratará esto, no? Hasta que finalmente no aguantó y le pregunta a uno de los ancianitos de la iglesia y le dice, oye, ¿por qué se agachan a mitad del templo? Es una regla, pero no entiendo cuál es el propósito de la regla. Entonces el ancianito dice, mira, la gente que se agacha es los que tenemos más años en la iglesia. Resulta que por aquí pasaba un barrote grande, dice, y entonces todos recordamos, dice, el barrote, y a veces venimos y ya es la inercia, nos agachamos porque siempre nos cuidamos de no pegar con eso, dice. Y algunos llegan y no han preguntado por qué y entonces lo hacen. Y a veces algunas reglas pueden ser ya no tener razón de ser. Pero nos quedamos como costumbre con ellas, o porque otros lo hicieron, o que para otros fueron muy importantes, o porque en ese momento para alguien significó mucho y dice, no, hay que tenerla, hay que tenerla. Y cuando tú preguntas, dice, ¿cuál es la razón? Entonces, en este contexto sería importante conocer el origen de las reglas, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen de nuestras reglas, por ejemplo, en la iglesia? Bueno, yo creo que en todos los ambientes, ¿no? Yo decía que era una idea de protección. En nuestra iglesia las reglas surgieron volviendo a esta misma idea de la sana convivencia, en la necesidad de que tuviéramos nosotros un orden, más que otra cosa, me parece, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, ustedes recordarán, lo sacaron de Egipto, iban a acampar juntos, nunca habían acampado juntos, entonces ellos no tenían idea de reglas, entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Les voy a dar reglas para que les vaya bien. Había reglas que tenían que ver con salud, otras reglas tenían que ver con llevarse bien. Si alguien se roba algo del vecino, lo van a apedrear, o le van a cortar, o van a hacer. Y entonces decían, oye, esa regla está muy dura. Pero era para protegerlos, y ellos no se imaginaban que se les iba a ocurrir que se podían robar. Antes eran esclavos, ni pensar que querían robar, ¿no? Pero eran libres, y de pronto en su libertad decían, y si hacemos esto, y si hacemos esto otro, y Dios empieza a protegerlos y les da ciertas reglas. La iglesia también tiene ciertas reglas, me parece, que de alguna manera nos orientan a algunas cosas que debiéramos de hacer, que nos va a ayudar a colaborar a un fin último, ¿no? En la sociedad la regla de tránsito, el fin último es que tu protección, ¿no? Que no te vayan a matar arriba de un carro por venir en sentido contrario, ¿no? Claro. En la iglesia tal vez tenga que ver con el proceso de ayudarte a madurar en tu vida espiritual, no exactamente de salvación, ¿no? Porque los judíos pusieron tantas reglas que ellos pensaban que eran para salvación, que por último se olvidaron de lo que era el propósito de la salvación y vivían, decían, si se cumplen todas estas reglas nos vamos a salvar, ¿no? Y no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces me parece importante poder tener ciertos parámetros, porque como los fariseos, digamos, se equivocaron en algunas cosas creyendo que eran cosas de Dios, o de repente ciertas costumbres como esta de la historia que nos contó del barrote que ya no existía, ¿qué cosas podemos tener como jóvenes? Decir, bueno, esto sí o sí,
y no es, aunque me parece medio tonto, me parece que no le encuentro la razón, sí es. Yo creo que valdría la pena, ¿sabes, Caro, que generaran confianza con sus líderes? Porque finalmente las reglas tienen que ver con el liderazgo de la iglesia, de la sociedad, del ambiente donde estás. Y vale la pena pensar que como jóvenes, yo animaría a los muchachos que nos están escuchando a pensar en esto, ¿no? Que voy a preguntarle a mi pastor, o voy a preguntarle a mi líder de grupo, o voy a preguntarle a mi maestro, o voy a preguntarle a mi jefe del equipo, ¿y por qué esto? Y no te debías de sentir tonto cuando preguntas, porque finalmente yo quiero saber razones, ¿no? Y cuando yo encuentro que está sustentado en algo real, en algo lógico, en algo que me va a ayudar y finalmente termina siendo un principio que puedo aplicarlo no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, no solamente en mi país, lo puedo aplicar alrededor del mundo. Yo digo, oye, pero lo que yo estoy adoptando como una regla y que estoy queriendo obedecer o que voy a apreciar en mi vida, pues vale la pena y conservarla, pero de pronto el mismo líder se puede preguntar, oye, y de veras, si el barrote ya desapareció y nos seguimos agachando, ¿no? Pero nadie lo había cuestionado y eso vale la pena cuestionar porque tú no puedes adoptar reglas nomás por adoptar reglas, ni obedecer reglas nomás porque alguien dijo que hay que obedecer reglas, ¿no? Me parece que es muy bonito que tú digas, ¿sabes qué? Tengo la convicción que conviene que yo siga esta regla. Entonces usted animaría a los chicos que se informen en lo que siguen, ¿no? En lo Sí, que creen. en dialogar con los adultos, porque mira, todas las reglas tienen que ver con los adultos, aunque también entre nosotros nos ponemos reglas, ¿no? De pronto decimos, vamos a ser un novios, dardo pero para- sí, párate aquí, no te pongas atrás, o vamos a ser novios, pero la regla es que no quiero que voltees a ver para allá, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, oye, pero esa regla no me gusta, pero finalmente terminan en alguna conversación y a lo mejor él te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando estamos platicando y miras a los ojos, me siento que estamos en una comunicación muy bonita. Y para si tú me vienes y me platicas esa regla, para mí me podría parecer hasta tonta. Decir, ay, pero bueno, es tu regla y ustedes se sienten cómodos en su regla y en su ambiente esa regla les va a funcionar. Pero no la puedes aplicar a Carlos. Entonces es importante conocer Discúlpeme las que los reglas. interrumpo un ratito. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a una pausa y volvemos con este tema tan interesante de las reglas. ¿Qué quedo yo? Estamos de vuelta en Acceso Restringido, hablando acerca de las reglas, acerca de las normas en la iglesia y jugando esta partida de Jenga que justo es mi turno y parece que el pastor está en un poco de problemas. Usted Bueno, yo puede, creo que vamos a pastor. cambiar la regla del juego porque no me está gustando ya. Hace rato usted mencionó algo que se me hizo muy interesante, que las reglas ayudan a nuestra madurez o que tiene algo que ver también con nuestra madurez, ¿no? Entonces yo pienso, las reglas son diferentes para una persona, digamos, más madura espiritualmente a alguien que acaba de entrar a la iglesia y apenas está aprendiendo sobre los principios y las normas. Ay, mira, yo creo que las reglas para ambos van a ser útiles. El problema va a ser que el que es más maduro tiene una ventaja sobre el que es menos maduro, ¿no? Porque el que es más maduro ya captó algunas cosas, a lo mejor conversó con algunos miembros de la iglesia, O está entendió acostumbrado. algunas cosas, o finalmente adoptó inclusive algunas cosas que aunque no le gustaban a él, ya las hizo propias, ¿no? Y con el que recién va llegando se encuentra con un mundo de cosas, ¿no? Es como cuando yo estoy aprendiendo a jugar básquetbol y llego y pateo y golpeo el balón y corro con el balón en la mano y me dicen, ¡hey, es viola, es viola! Digo, oye, espérate, nunca voy a llegar allá. O sea, o corro o me concentro en botar el balón y eso le sucede a muchos cuando llegan a un ambiente nuevo, ¿no? Y sucede mucho en la iglesia, ¿no? Los muchachos que llegan, llegan a la adolescencia, entonces empiezan a cuestionar todo. Antes no le había provocado ningún problema, pero ahora se cuestiona y le dice, pastor, ¿y por qué esto? ¿Y pastor, ¿y por qué esto otro? ¿Y por qué no puedo ir aquí? ¿Por qué no puedo ir allá? Oiga, es que mi iglesia tiene muchas reglas. No, es que tiene muchas normas. Es que ya me está aburriendo la iglesia. Me está generando una tensión muy grande, ¿no? Gracias por ayudarme. Es parte de la regla. Y entonces debiéramos de pensar en esto, ¿no? Claro, para algunos van a ser más difíciles que para otros. Y en el proceso de maduración te va a ayudar a entender algunas cosas y otras a aceptar aunque no las entiendas, ¿no? ¿Y qué pasa con las reglas que uno como joven las evalúa, trata de buscar respuestas y siente que están equivocadas? ¿Hay que seguirlas de todas maneras o qué actitud uno tiene que tomar? Mira, yo creo que aquí habría dos cosas para tomar en cuenta. Número uno, ¿qué implica que yo transgreda esa regla?
si me pone a mí en un predicamento alrededor de la gente, si me provoca en mi persona algún problema, si provoca un desequilibrio en el ambiente donde estoy. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso tal vez y decir, híjole, no estoy de acuerdo con eso, pero ¿será que voy a traer más bendición que maldición o más maldición que bendición? Al revés, ¿no? Al ambiente. Y entonces, por ejemplo, yo digo que yo ya lo entendí, no lo quiero hacer, pero cuando yo tomo esa decisión, resulta que Carlos me está observando, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y entonces él dice, yo no entiendo ni por qué ella piensa así, pero si ella dice que para acá, yo también me voy para allá. Y entonces él dice, ¿pero por qué? Porque es que claro, ella pensó, pero ¿y tú por qué? Entonces a veces es bien importante entender esto en la parte cuando estamos en un ambiente entre jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas a veces de los jóvenes a veces son duras. Y a veces cuando nosotros quitamos las reglas que tiene la iglesia, por ejemplo, nos llevamos a otros entre los pies, ¿no? Y de pronto descubrimos que, híjole, o sea, yo tenía mi duda, ¿no? Pero no sé, no pensé mucho en eso, o tomé una decisión que tal vez no ayudó. Y llega el momento, yo creo que valdría la pena hasta como grupo discutirla, ¿por qué no? Decir, oigan, han pensado en esto, y por qué no lo discutimos primero y a lo mejor podemos llevar una propuesta a la iglesia. Capaz de que la iglesia la tiene ahí porque la puso sencillamente y nunca nadie los ha cuestionado. El día que lo cuestionó dice, hay que quitarlo, eso no hace sentido, qué bueno que hablaron ustedes, ¿no? Pero usted cree que... Esta es una regla. Esa es una regla que se rompió. Yo creo que, ¿qué decías, Caro? No, que en ese caso de que, bueno, platicamos, etcétera, porque a veces noto como que, bueno, por esa resistencia al cambio, a veces en la iglesia no les gusta o así que vayas como grupo con la mejor intención, pero no es algo bienvenido porque, no sé, hay cierta resistencia al cambio o por ahí dicen, pero qué rebelde es esto, si no es con una buena intención. Y yo fíjate, Caro, que debiéramos de pensar y aprovechar, porque quizás hay algún adulto con los muchachos ahora y decirles, ¿saben qué? El diálogo con los jóvenes es muy importante. Yo preferiría que los muchachos de mi iglesia vengan y me digan, pastor, ¿sabes que no me gusta esto, no me gusta aquello? A que de pronto yo me los encuentre haciendo algo que nosotros decidimos que no debían de hacer. Es muy común para nosotros en los campamentos. Nosotros tenemos muchas reglas en los campamentos. Sí. Y algunos de ellos vienen y nos cuestionan. Y algunos de ellos les hemos dicho, hijo, es que si no puedes con estas reglas, mejor vete. ¿Por qué? Porque nos vas a volver locos. O sea, si la regla dice que no nos vamos a bañar en la noche en el río y de pronto yo te encuentro el primer día en la noche, 11 de la noche, tú en el río solito, muy tranquilo porque nadie te está viendo y todo lo demás, pero al día siguiente otra vez, si te me llegas a ahogar, imagínate con qué le regreso a contar a tus papás. Ay, pastor, ¿y la aventura dónde quedó? Le digo, no, mijito, vete a hacer aventura con tus papás, conmigo no. Entonces, pero yo preferiría ese diálogo, ¿no? Que entráramos en el diálogo, y yo creo que los adultos debiéramos de abrirnos un poquito más a esa parte, ¿no? Okay. Y conocer también, por ejemplo, el manual de la iglesia. Yo no sé si alguna vez lo han tenido ustedes oportunidad de leerlo, a lo mejor se encuentran cosas que ustedes podrían proponer como jóvenes, como inquietudes. Y decir, oigan, ¿y esto por qué aquí? Y entonces, si no resolverlo, a lo mejor profundizar en por qué existen estos principios, ¿no? Claro. O estas reglas que representan ciertos principios que hemos ignorado en algún momento, ¿no? Creo que importante informarnos entonces, ¿no? Sí, informarnos. Yo creo que todos tenemos derecho y externar lo que sentimos, porque también es muy triste tener a un muchacho dentro de la iglesia frustrado. Dice, es que no puedo hablar, es que no puedo decir nada, es que el día que yo diga, quién sabe qué van a pensar de mí. Yo creo que no. Ahora me encanta cómo de pronto en las redes sociales los muchachos se abren más. Yo he encontrado eso. Cuando abro mi Face, de pronto me encuentro preguntas que los muchachos no me hacen de frente, pero se atreven a hacerla a través de las redes sociales. Y es bonito porque finalmente estamos interactuando. Sí, yo no le quito el valor a eso. Estamos interactuando y podríamos crecer en ese sentido de entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Gracias por volver a hacer la torre. Creo que me di cuenta un poco de eso en una etapa de mi vida donde había una regla de mi papá hacia nosotros, los hijos, que no debíamos hablar sobre un tema determinado en la casa. Entonces a nosotros nos hacía como que muy raro, en cierto aspecto, no hablar de eso. ¿De serenatas? Pero no de serenatas, definitivamente no. Entonces, realmente nosotros no nos dábamos cuenta la importancia que tenía ese tema, porque no sabíamos por qué se hacía esa regla. Entonces, habían dos errores. El de nosotros en no aceptar lo que mi papá decía y el de mi papá en explicarnos quizás la razón por la cual esa regla existía. Entonces, es donde yo llego a
a un cierto punto de pensar qué relación tiene el amor que yo le tengo a mi padre o el amor que le tengo a una persona que impone una regla. O sea, ¿cuál es la relación entre el amor y las reglas? Y bueno, esto es bien bonito porque el asunto tiene otro enfoque ahora, ¿no? Finalmente. Cuando yo digo que amo a una persona, empiezo a descubrir que por ella yo puedo hacer tantas cosas, ¿no? Porque sencillamente la amo. Y entonces algunas reglas que antes me parecían tontas, ahora resulta que las cumplo, ¿no? Como mandarte que postearte, que sea yo cómo voy a poner esas cosas, o mandarle una cartita de feliz sábado, o comprarte un chocolate, o que me vean con una rosa en la mano, ¿no? A lo mejor en alguna etapa de mi vida me sentía ridículo con eso. Pero ahora yo digo, hombre, ¿por qué lo hago? Pues por el cariño que le tengo a esa persona, ¿no? Y no solamente el cariño, resulta que se ha ganado mi respeto. Y me parece que muchas cosas con Dios van caminando así, ¿no? Voy conociendo a Dios y mientras más lo voy conociendo, me voy encariñando con Él y de pronto las reglas que antes me parecían pesadas ahora me son livianas, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Lleven su yugo sobre vosotros, mi yugo sobre vosotros, ¿no? Y mi yugo no es fácil. Y yo creo que esto nos abre a este espacio, ¿no? De decir, bueno, tenemos razón, porque Jesús mismo dijo que íbamos a tener problemas con las reglas, que nos íbamos a encontrar, ¿no? Con eso, y que algunas no nos iban a gustar. He venido a poner guerra, no traigo paz, dijo, se van a pelear como familia. Y a lo mejor estas cosas que estamos hablando ahora de reglas, de normas, nos estamos peleando como iglesia, nos estamos peleando con los compañeros, nos peleamos. Pero Jesús también nos invitó al diálogo, ¿no? A conversar y cuando dialogábamos Jesús de alguna manera iba poniendo esto, ¿no? Y esa base de cariño, fíjate que me gusta verlo mucho a través de la historia de Pedro, ¿no? Porque Pedro se fue encariñando más con Jesús y más, y Jesús le puso ciertas reglas, ¿no? No me vayas a negar en público, Pedro, y viene el otro a negarlo, como de, ves que no sé qué pasa. Pero ¿por qué vuelve a Jesús? Porque lo amaba y lo llegó a admirar tanto que finalmente no solamente aceptó sus reglas, quiso vivir como Él. Cuando murió, quiso morir como Él y todavía no le pareció digno morir como Él y le dice, pero a mí crucifíquenme, pero de cabeza, ¿no? Era tanto el cariño que las reglas ya no eran reglas, sencillamente se habían convertido en parte de su vida, las había adoptado por el amor que le tenía a Él y yo creo que nosotros debiéramos de pensar en eso también, ¿no? Entonces a lo mejor cuando un líder o nosotros como amigos tratamos de mostrar nuestra religión primero con reglas, es una forma súper equivocada porque las reglas vamos a seguir cuando ya conoces a quién te las dice y por qué te las dice. Bueno, mejor dicho, reglas, principios, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo me sentiría muy mal que tú vinieras con una amiga que trajiste de Monterrey o de Guadalajara o de El Salvador, qué sé yo, y viene contigo por primera vez a la iglesia y resulta que ella se engalanó y se puso un pantalón de mezclilla bien lindo y su mejor blusa y ella trae sus aretes que le encantan y todo. Y entonces yo la veo al entrar y le digo, ay, mi hijita, te me sales de aquí porque aquí no entras, porque así no se debe venir a la iglesia. Y claro que no, porque ella viene a conocer y a mí me parece que las reglas no son importantes en ese momento. Lo importante es que ella venga a tener un encuentro con su Dios. Claro. Y ese encuentro con su Dios yo creo que la va a ir llevando y va a ir descubriendo a su alrededor. Ups, aquí todos se visten diferente, yo creo que la siguiente vez yo debería vestirme diferente. Pero ella lo va a ir descubriendo en una relación, ¿no? Y así suceden en muchas cosas, ¿no? Que nosotros debiéramos de ser en este aspecto bien cuidadosos, ¿no? Y animar también a los que están a nuestro alrededor de que no le demos tanto peso a esta parte de las reglas que nos quiebre finalmente y nos quite el ánimo de seguir, ¿no? Pero ¿qué pasa, pastor, cuando con el mejor ánimo los líderes no están dispuestos a escuchar o están muy determinados a que las cosas se hacen de cierta manera? ¿Qué actitud deberíamos tener? Ahí va. No, empújale tantito más y ya. ¿Qué actitud deberíamos tener frente a eso? Mira, yo creo que dos cosas van a ser bien valiosas. Número uno, paciencia de parte de los jóvenes. ¿Por qué te voy a decir? Yo crecí en una generación donde no dialogamos con nuestros líderes. O sea, nosotros nos dijeron, no se puede ir al cine, no se puede bailar, no se puede fumar, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Y entonces nosotros nos dieron una serie de reglas que sencillamente eran pecado y se acabó. Y entonces nosotros preguntaban, ¿y por qué? Porque así debe ser. Vamos. Y uno tenía que quedarse callado y uno tendría que aceptar porque la sabiduría estaba en los adultos, ¿no? Pero yo ahora tengo hijos y tengo hijos adolescentes, tengo hijos jóvenes y mis hijos me cuestionan ahora. Y yo soy papá, pero ¿por qué no? ¿Ves?
Digo, y entonces te pones a pensar y de pronto algunas de esas reglas que a mí me prohibieron en la iglesia, yo ya las he dejado de prohibir, ¿no? Porque digo yo, espérame, fueron en un tiempo necesarias, ya no ahora. Han cambiado muchas circunstancias, yo creo que no violan ningún principio. Las normas de la iglesia están bien sustentadas todavía allí. Sencillamente cambiarme, adaptarme, y a esta nueva generación la he tratado diferente como me trataron a mí. Y a mí me encantaría que los líderes de tu localidad, de tu iglesia, te trataran diferente también. Y téngale paciencia porque va a ser duro. O sea, para mí fue muy duro. Fue un golpe emocional que decía, uy, me están retando. Yo nunca reté a mis papás. Sí, pero bueno. Y pastor, y como para ir terminando, ya nos queda un minutito. ¿Cuál sería la diferencia entre reglas y principios? Y cómo aprender a cumplir las reglas sin dejar de ser yo mismo. Bueno, yo creo que, número uno, los principios, acuérdense, son universales, los podemos aplicar donde quiera, en todas circunstancias, y son eternos, vienen de Dios. Las reglas son cosas que nosotros empezamos a poner para una sana convivencia, ¿no? Las normas, inclusive, de la iglesia eran para tener lineamientos claros o direccionar algunas actividades. Y nosotros debemos de pensar en esto: si las reglas están basadas en principios eternos, yo creo que deben de tener una razón de ser. Si están basadas en la sana convivencia, bueno, yo tengo que pensar también y ser un poco juicioso, qué me conviene y qué beneficios me va a traer. Por otro lado, yo creo que tengo que sentirme cómodo con las reglas, ¿no? Y debo de razonarlas porque es mi derecho, ¿no? Y esta etapa de la vida uno empieza a cuestionarse todo, ¿no? Uno entra después de la adolescencia y dice, no, ¿y ahora por qué hago esto y por qué hago aquello? Inclusive le pusimos al cuarto acceso restringido. Aquí no entra nadie. Es una regla que antes no existía, ¿no? La mamá decía, es que yo puedo entrar a tu cuarto, y ahora resulta que a tu cuarto no se puede entrar. ¿Quién inventó esa regla? ¿Cuál es el principio? No, privacidad, no, porque yo quiero tener mi cuarto como sea. En ese principio deberíamos de pensar, ¿no? A veces Dios nos puso reglas que nosotros mismos no entendemos, pero que a veces las debíamos de seguir para nuestro bien hacia el futuro, ¿no? Ay, y pastor, por otro lado, perdón hay que investigarlas. Muy bien, investigar. Dale salida Bien, que ya no pues se muchas gracias pastor, muchas gracias por venir, y ya tenemos toda esta información. Y acuérdense que Acceso Restringido es un lugar que les da las herramientas y ustedes hacen las decisiones responsables. Nosotros las hacemos. Así que nos vemos en el próximo programa y que tengan una excelente vida. Concluimos perfectamente bien. ¿Y ahora qué hacemos? Guerra de bloque. Jorge, ¿de dónde eres tú?